más o menos. Todos los que trabajamos en el Congreso hemos quedado como difónicos, pero se debe al frío, básicamente. Bueno, bienvenido, Pablo. Es un gusto para nosotros cerrar el Congreso del CELEIS con la exposición de Pablo Montoya, un escritor colombiano que muy querido para nosotros, que nació en Barrancabermeja y vive en Medellín. ¿Por qué digo que Pablo es un escritor querido para nosotros? Porque ha tenido un contacto fuerte con el CELEIS y con nuestras carreras de posgrado también, con los congresos del CELEIS desde el 2011. Entonces no solo fue invitado al Congreso, sino que además dictó un seminario para la maestría y el doctorado que tuvo muy buena repercusión. También estuvo en el Congreso del 2013, cuando, recordarán muchos, homenajeamos a Susana Zanetti, que había muerto ese mismo año, en agosto. Vale destacar que este año de 2022, Pablo también dictó un seminario de posgrado en el marco del doctorado en letras, un seminario de fuerte repercusión para alumnos de la carrera y graduados en general. Y lo menciono porque esta ha sido una política de nuestra facultad, sostenida sobre todo desde el 2006, cuando trabajamos intensamente para que gente prestigiosa que viniera a los congresos como invitada también diera seminarios en el contexto de nuestras carreras, en beneficio de los cursantes. Estoy hablando de nuestras dos carreras fuertes en posgrado. Digo fuertes porque son las mejores categorizadas en la facultad. Hablo de la maestría en letras hispánicas y desde el 2008 del doctorado en letras. No voy a hacer una presentación extensa de toda la obra de Pablo, me parece que no vale la pena. Sí decir que él escribe fuertemente desde mediados de los 90, cuando decide abandonar la música sinfónica. Pablo es músico sinfónico, además es traductor, para dedicarse a este oficio. Su producción es muy fecunda y variada, narrativa, prosa poética, ensayos. Recién en 2015, cuando su novela Tríptico de la Infamia comenzó a ser premiada, el Rómulo Gallegos en Venezuela, el José María Arguedas en Cuba, el José Donoso en Chile, tuvo mayor acogida en Colombia y en las afueras. Hablo de América Latina y Europa, donde circulan sus traducciones. Mencionaré solo títulos de sus novelas, que a mí me parecen impecables: La sed del ojo, Lejos de Roma, Los derrotados, La escuela de música, La sombra de Orión y, en proceso de escritura, una novela sobre Marco Aurelio. En relación con esta exposición de cierre, cuando envió su título, La verdad y la mentira en tiempos convulsos, le solicité específicamente que no hablara en general de este tema. Un tema que lo ocupa hace bastante tiempo y sobre el que ha escrito ensayos, notas editoriales, que atraviesa también sus novelas. Me pareció más productivo, eficaz, que con este tema ingresara en su última novela del 2021, La sombra de Orión, y dos son los motivos que propiciaron este pedido especial. El primero, la índole de dicha novela, que nos toca intensamente a los argentinos, dado que se trata de una novela sobre la desaparición forzada de personas. Y en segundo lugar, que no circula en nuestro país. Por ende, hablar de este texto, transferir a ustedes hoy su propia lectura, me pareció bueno.
y de mayor interés. Pablo trajo fotos que en algunos momentos acompañarán su presentación. Pasará Alejandro. Y ahora simplemente, bueno, le decimos, es la hora de comenzar. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y de poder compartir algunas reflexiones en torno a mi última novela llamada La sombra de Orión. Voy a hacer algunas reflexiones sobre la verdad y la mentira. Comenzaré un poco sumergiéndome en este asunto para después entrar en la novela y hacer una serie digamos, de comparaciones con otros libros. Y iremos viendo en algún momento dado algunas fotos que traje sobre este asunto que trata La sombra de Orión. La pregunta por la memoria en sociedades en crisis lanza necesariamente al asunto de la verdad y también a la conclusión de que las turbulencias actuales están ancladas en las del pasado y que por lo tanto son consecuencias de ellas. De algún modo, las aproximaciones al tema de la verdad, la memoria y la violencia tienen que ver con la coyuntura obligatoria de confrontar el ayer. Si atravesamos como colectividad nacional cercos de llamas que hoy nos queman, es porque aún no hemos comprendido bien el fuego que antes nos quemó. Habría que insistir en el fenómeno de la comprensión del pasado porque es, sobre todo en ella, la comprensión y no tanto en él, el pasado, donde reside la incapacidad que hemos tenido para resolver nuestra violencia endémica. Convengamos en que la recordación de las ignominias pretéritas ayudaría a superar las de hoy. A este arduo ejercicio de remembranza, sin duda nos hemos acogido con algo de entusiasmo y a veces con cierto fervor extremo. Pero es legítimo sospechar que tal recordación no es suficiente, porque evocamos las infamias del pasado y al mismo tiempo resultamos incapaces de impedir las que suceden ahora. Si no se practica una memoria que permita cerrar o al menos restañar las grandes heridas que nos ha dejado una historia tramada desde la injusticia y la desigualdad social por los poderosos y por quienes han gobernado los imperios, los reinos y las naciones, lo que terminaremos haciendo es juguetear con una memoria que no sirve para nada. Ahora bien, una memoria como la que estamos practicando en Colombia pareciera ser por un lado solo motivo de espectáculo y de noticias publicitarias, y por el otro de eventos académicos o de trabajos artísticos que son sin duda encomiables porque suscitan reflexiones lúcidas, pero que terminan adquiriendo el prestigio paradójico de ser solo aplaudidas y no poder resolver nuestras crisis. Con todo, seríamos tan ingenuos de pensar que un desequilibrio social atávico se soluciona con novelas, con música, con películas, con investigaciones académicas, cuando las verdaderas causas de los problemas colombianos se mantienen inamovibles. Las celebraciones de la memoria, y eso lo han demostrado otros países que han padecido los efectos de la sevicia militar, han caído generalmente en un abuso lamentable de ella. Solo una memoria activa, beligerante, valiente y segura de querer cambiar los cimientos de un orden injusto es la que debería practicarse. Una memoria que nos haga entender que recordar esos desgarramientos debe conducir a una transformación urgente de nuestras formas de relacionarnos con los otros, lo cual llevaría a una conclusión fundamental. Se deben evocar las atrocidades para no repetirlas. Una divisa así hay que preservarla ante una época calamitosa como es la nuestra, teniendo en cuenta que la criatura humana no es solo el depósito del perdón y del olvido, sino también el de la desaprobación y la condena.
Solo así, efectuando este tipo de reparaciones, que han de pasar por los perdones simbólicos y las condenas reales, podremos continuar como sociedad civil. Pero ¿continuar hacia dónde? Una respuesta posible sería hacia ese equilibrio ético y moral que el ser humano, desde la época de los estoicos y los primeros cristianos, aspira a poseer. Pero vayamos a los hechos concretos que suscitan estas consideraciones. El 16 de octubre del 2002 cayó sobre la Comuna 13, sobre Medellín y sobre Colombia la estampida de una operación llamada con el nombre mítico del guerrero Orión. La operación, en principio, fue presentada como una urgente acción efectuada por los ejércitos estatales. Su objetivo era pacificar un sector popular de la ciudad que estaba en manos de las milicias populares, es decir, de guerrillas urbanas de catadura comunista. No era nada fácil pensar que se trataba de un proyecto delincuencial, sazonados con ideas marxistas, leninistas, trotskistas y guevaristas, y que arrojó a Medellín a un atolladero de conflictos bélicos. La operación se hizo y fue celebrada por casi todos los estamentos de la ciudad, desde los militares y policivos hasta los políticos y empresariales. Los medios de comunicación la aprobaron al unísono y hasta sectores de la intelectualidad, el arte y la cultura manifestaron su apoyo desde un comienzo. Se habló de la brutalidad ejemplar del operativo, en el cual participaron más de 1.500 hombres armados de la policía y del ejército. Sin embargo, una agresividad así ejercida sobre una población civil, indefensa y gobernada por criminales de la extrema izquierda era ampliamente justificada. Luego nos dimos cuenta de que, parafraseando a Marcelo en la tragedia de Hamlet, algo podrido se respiraba en la atmósfera de la Comuna 13 de Medellín y de Colombia. Esa podredumbre fue la que, a juicio de muchos, dejó tras de sí una política de seguridad democrática que tuvo en la Operación Orión un inicio implacable. Supimos que Orión, esa suerte de apoteosis de una serie de operaciones militares realizadas durante varios años en las comunas populares de Medellín, se hizo en colaboración con grupos paramilitares, y que esa confabulación turbia fue la garantía de su éxito. Supimos además que el blanco de los ataques no solo fueron los milicianos y sus estructuras criminales, sino y ante todo la sociedad civil. De hecho, quienes provocaron esos ataques desbarataron a partir del terror un tejido social de resistencia que llevaba años configurándose en esos barrios desdeñados por el Estado. También nos enteramos de que la violencia armada había cesado, pero que aumentó y a niveles demenciales la desaparición forzada. Por último, supimos que Medellín, una urbe que siempre se ha querido mostrar a sí misma como ejemplar en sus conquistas financieras y en sus modelos cívicos, se había llenado de miles de desaparecidos. Entonces, poco a poco entendimos que el precio de esa pacificación había sido demasiado áspero y que no estaba bien desde el punto de vista de la ética que defiende los derechos humanos que festejáramos y justificáramos semejantes barbaries. Detengámonos un momento. Bueno, ahí está la Comuna 13, ¿no? Y al fondo está Medellín, particularmente el sector, digamos, alto de la ciudad. Ustedes ven la diferencia, pues, que puede haber entre un sector y otro. Detengámonos un momento en Hamlet. La tragedia de Shakespeare es a su modo la historia de cómo el espectro de un asesinado reclama justicia en el mundo de los vivos. Gracias a la continua desazón del príncipe de Dinamarca, un hombre irresoluto, taciturno, acosado por la locura o por una lucidez agónica,
conocemos la muerte de su padre y la mentira que la encubre. Es gracias a un espectro que en Hamlet se llega a la verdad de lo ocurrido. Resulta esencial, por lo demás, ver cómo desde la dramaturgia se acude a circunstancias fantasmagóricas para poder quitar el velo de las mentiras y las manipulaciones que se imponen a los vivos. Cuando en el estamento social la verdad acude a un entramado de conminaciones, ordenanzas y normas emitidas por el poder estatal, la literatura prefiere situar la verdad al lado de criaturas oníricas y desvaídas, como si la verdad se ataviase de más y más bruma para poder instalarse con fuerza en nuestra ansiedad de saber lo que pasó. Entre nosotros ha acontecido en los últimos años algo similar a lo que nos presenta el dramaturgo inglés. Comenzaron a aparecer espectros aquí y allá por toda la geografía del país, y no uno solo como en Hamlet, que es un rey, sino miles de hombres y mujeres pertenecientes a los sectores más desfavorecidos para decirnos lo que había sucedido y se nos había ocultado. Estos espectros, a través de sus familiares, iniciaron el itinerario de lo que podría entenderse como el primer tramo de la superación de la mentira y la adquisición de la verdad. Contaron cómo los habían asesinado y después cómo sus cuerpos fueron desaparecidos. De tal manera que lo que se ha dado en Colombia es probable glosarse con las palabras del mismo Hamlet, porque es como si aquel príncipe atribulado por la muerte de su padre hubiera pensado en el destino de mi pobre país. Lo cito: el crimen nauseabundo ha de salir a la superficie, aunque la tierra entera lo recubra ante los ojos de los hombres. Pero es pertinente señalar que en este diálogo entre el más allá y el más acá, entre lo impalpable de coyunturas fantasmales y la realidad que corresponde a los vivos, lo que se busca no es una verdad de ultratumba, sino la verdad de lo real. De lo que se trata, y en eso Hamlet resulta paradigmático, es de saber lo que pasó aquí, en nuestro entorno forjado de espacio, tiempo e historia. Recuérdese por lo demás que la revelación de la verdad en Hamlet se hace en medio de circunstancias aciagas. Pero ¿qué es lo aciago en la obra de Shakespeare? Me atrevería a decir que no solo es el final sangriento en el que casi toda la realeza muere, no solo es el envenenamiento de Hamlet y el suicidio de Ofelia, no es la descomposición que se disemina imparable por el reino. Lo aciago es saber que a todas estas historias las urde la mentira, de tal modo que cuando la verdad emerge, surge en su completa hondura la tragedia, y esta no es más que concluir que las verdades, cuando se ocultan y se disfrazan, terminan llevando a la desgracia a una familia, a un reino y, en nuestro caso, a un país. El recurso más plausible que Hamlet emplea para revelar la verdad es el arte, lo que suele denominarse el teatro dentro del teatro, o lo que también podría comprenderse como una puesta en abismo, aparece cuando la compañía de teatreros representa para los reyes de Dinamarca y para los lectores la traición y el asesinato del padre del príncipe. Este es quizás, y con la aparición del espectro del rey, el momento estimulante de la obra de Shakespeare, porque después de esta representación todo se precipita hacia la venganza final. Así, Hamlet afirma con resiedumbre que es el arte, en toda su dimensión espectral y lúdica, quien mejor puede mostrar las oscuras tramas de la mentira y la dura luz de la verdad. Me he detenido en estos perfiles de la tragedia de Shakespeare porque me posibilitan entrar en la novela La sombra de Orión y su relación con la verdad. Aunque confieso que no tuve en mente este drama cuando escribí la novela, que recrea la Operación Orión y la desaparición forzada como una nefasta consecuencia de ella. En realidad tuve en cuenta otras obras en el proceso de su escritura. Consideré, por ejemplo, a Edipo Rey y a Antígona, de Sófocles,
En la primera hallé una ciudad devastada por una calamidad que me situó mejor ante la Medellín de finales del siglo XX e inicios del XXI. El sacerdote de Edipo Rey me obsequió el epígrafe que Sófocles, tampoco me cabe la menor duda, escribió pensando en nosotros. Un dios armado de fuego ha embestido a la ciudad. Antígona, por su parte, me hizo entender que en los últimos años Medellín, Antioquia y Colombia se han llenado de mujeres desgarradas y dignas que ante cualquier condición impuesta por los poderosos que gobiernan esta nación quieren enterrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, cuyos cuerpos están extraviados en un limbo. Por supuesto, no ignoro que entre la Antígona griega y las numerosas Antígonas colombianas de hoy se levanta una diferencia enorme que marca el tamaño de nuestro infortunio. El personaje de Sófocles efectúa la honra fúnebre y logra enterrar el cuerpo de su hermano. Nuestras mujeres de ahora buscan incansablemente en medio de una geografía infatuada por el mal, sin poder encontrar los cuerpos de sus familiares y amigos para honrarlos y enterrarlos. Ahora bien, en Shakespeare hallo ante el tema de la verdad vínculos que unen mi novela con su tragedia. La sombra de Orión, por un lado, está atravesado de espectros que cuentan sus vidas desde la escombrera, que es esa fosa común que se levanta en el occidente de Medellín y que designa uno de los aspectos más turbios de nuestra ciudad, quizás la fosa común más grande no solamente de Antioquia, sino de Colombia y de América Latina. Y por el otro, en la novela hay una serie de artistas que desde sus trabajos, sean estos pintores, poetas o músicos, hablan de la violencia urbana que han padecido. ¿Cómo es el asunto de la verdad planteado en La sombra de Orión? En primer lugar, diría que se trata de una pesquisa de la verdad realizada desde la ficción literaria. Por lo tanto, no debe confundirse esta verdad con la de la historia. Así ambas sean solo verdades lingüísticas, así ambas se trajeen de meros discursos verbales. La sombra de Orión es tan solo una ficción que al enfrentar el problema de la desaparición forzada se nutre de la imaginación, del trabajo periodístico y de la memoria histórica. Pedro Cadavid, su personaje principal, regresa a Medellín, luego de un largo exilio en Francia, y se encuentra con una ciudad asignada por la guerra. Nada de honorable hay en esas disputas territoriales, y más bien lo que surge aquí y allá es la suciedad más compleja. Policías, militares del Estado, milicianos, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, como jaurías hambrientas se pelean el dominio de unas barriadas periféricas y pobres. Una y otra vez estos dioses armados de fuego embisten a la sociedad civil pregonando discursos babosos. Al principio de su nueva vida en Medellín, Cadavid no comprende lo que ocurre. Hay una ciudad que crece con una aceleración desbordada, donde se enfrentan múltiples grupos armados y una ciudadanía que tampoco sabe muy bien lo que sucede. Ante esta falta de comprensión, estigmatizada y manipulada por las numerosas arengas de la guerra, una buena parte de la sociedad decide apoyar una política de seguridad democrática que les parece loable, porque la expone un presidente con mano firme y corazón grande. Ese presidente se llamó Álvaro Uribe Vélez. Como si fuera un axioma aquello de que si la medida proviene de un alto representante del Estado, así ella sea agresiva, tiene que ser benigna. Cadavid, en cambio, considera que esta, al ser aceptada y elogiada por la mayor parte de los habitantes de Medellín, terminará cubriendo la ciudad de un manto de reprochable colaboracionismo.
Con todo, Cadavid, pese a que no acepta ni aprueba esa política pacificadora, porque sabe que causará grandes estragos, decide indagar. Esta indagatoria está vinculada, valga la pena aclararlo, a un proyecto literario que el personaje en la novela tiene: escribir justamente una novela sobre la Operación Orión y los desaparecidos de la Escombrera. De tal modo que, siguiendo la suerte de radar que propone toda escritura, Cadavid habla con personas diferentes, de diferentes sectores sociales de Medellín, y como ha sido músico en tiempos pasados, supone que escuchando todas esas voces que vienen de un lado y de otro, logrará toparse con la verdad. Las verdades filosóficas, y en particular las teológicas, aspiran generalmente a la unicidad. Hay verdades eternas que, pensemos en San Agustín, en San Buenaventura, en Santo Tomás de Aquino, tienen en Dios un ancla suprema. Pero las verdades humanas son fragmentarias, parciales, mentirosas. Están rodeadas de vacío y penumbra, pretenden la amplitud y caen inevitablemente en sendas estrechas. Cadavid, que es pesimista por naturaleza y está lejano de los presupuestos divinos y descree de la probidad de los hombres, sospecha que al escuchar esas historias y transcribirlas podrá trazar en la sombra de Orión una radiografía de lo que pasó en Medellín. Kierkegaard consideraba, por su parte, que la verdad es subjetiva y por lo tanto tan solo se relaciona con la existencia. Pero al ser subjetiva, la verdad corre el riesgo de caer en la arbitrariedad. Sé que una novela es ante todo la expresión de una subjetividad, y me atrevo a concluir que en La sombra de Orión la voz que prima es la de Pedro Cadavid, aunque él y yo decidimos que en su discurso literario debía darse de la palabra a lo que dicen unos y otros sobre lo ocurrido en Medellín. Por tal motivo podría afirmarse que este libro se fundamenta en la polifonía. Quizá este sea uno de los perfiles más complejos de La sombra de Orión y la forma en que ella aborda el tema de la verdad, como si su protagonista planteara que el desciframiento de la violencia en Medellín ha de pasar por las voces de todos, de quienes ordenaron, amparados por el poder de las armas y las leyes, los operativos militares, de quienes los ejercieron con brutalidad y de aquellos que sufrieron sus embates. Pero por tenerlo claro, Cadavid habla con víctimas y victimarios y reconoce que los matices no son en blanco y negro, sino que se extiende por todo este horizonte de la violencia una gama copiosa, traumática y resentida de grises que hacen que las víctimas sean también victimarios y viceversa. Este trabajo de campo para escribir la novela que el lector lee y cuyo título es La sombra de Orión, modela entonces el compromiso que Cadavid establece con la escritura literaria. Este no es más que una especie de vía que, tropezándose con la mentira y la manipulación, puede conducir a la verdad. Una verdad que en la novela, y creo que también en Medellín y en Colombia, para asumirse a cabalidad, debe recorrer un campo quebrado en demasía y lleno de espanto y dolor. He hablado de la escucha y me he referido a las voces de todos. En La sombra de Orión esto se presenta a través de la música y la literatura. Resulta evidente que es desde la música como arte organizado de los sonidos que accedemos a las formas en que los seres humanos escuchan. Con la música elaboramos a veces elemental, a veces sofisticadamente nuestras maneras de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar a los otros y de escuchar a la naturaleza. Sin embargo, en la realidad que narra La sombra de Orión, valga la pena recalcarlo, hay algo anómalo. Se celebra el modo en que una ciudad ha superado la violencia, pero este modo ha sido sencillamente siniestro. Hay una verdad oculta, literalmente está enterrada,
la esconde en toneladas de escombros que edifican una fosa común de más de 25 pisos, que la novela intenta revelar. Esta verdad es la desaparición forzada y el modus operandi con que ella se ha ejecutado. Para tratar de desentrañarla se utiliza, de un lado, el trabajo de campo de Cadavid, fundado en la escucha de víctimas y victimarios, y de la escritura más o menos testimonial de lo que ellos dicen. Pero junto a esta difícil faena, que termina minando la salud del escritor, aparece un músico. Y él, siguiendo los preceptos de su oficio, también intenta desenterrar la verdad. El músico de la sombra de Orión es un personaje extraño. Parece uno de esos demiurgos que ofrece toda urbe, en el sentido en que esta no es más que una condensación de enigmas que el artista rastrea y descifra. Su proyecto es levantar una gigantesca sonoteca que reúna todos los sonidos de Medellín. Algo que posee visos de desmesura inútil por un lado, y por otro, se trata de una labor que le exige al músico todas sus energías y todo su tiempo. Él está elaborando entonces esta gigantesca sonoteca cuando se topa con los desaparecidos de la ciudad. En realidad, lo que pretende la novela al abordar la violencia es mostrarle al lector una serie de catálogos del horror. Uno de ellos es un mapa que un cartógrafo también raro y delirante efectúa sobre la muerte. Un mapa tan grande como la comuna y que solo le sirve a él para poner cruces en los diversos lugares donde han sido asesinados los habitantes de los barrios comunales. ¿Por qué introducir estos catálogos del horror? ¿Acaso porque ante el arrasamiento de la violencia, ante el caos impuestos por el terror, una de las maneras de organizar tales realidades es erigiendo documentos que desde el arte y la literatura pueden confrontar el desorden, el sinsentido y la dispersión? El otro catálogo que hay en la escombrera es el sonoro. El músico no depende para realizarlo de ninguna financiación institucional, solo sigue el mandato de su obsesión solitaria para levantar un catálogo de sonidos despedazados de la desaparición forzada. Este músico cree, por último, que hay rastros sonoros contenidos en las fosas comunes de las que está repleta una ciudad como Medellín y un país como Colombia. Y ausculta con una serie de aparatos estas señales hechas de astillas de sonidos procedentes de la escombrera. En un relieve nacional como el nuestro, donde hay más de 100.000 desaparecidos, sabemos que son pocos los restos que se encuentran. Debido a este rasgo, la desaparición forzada termina siendo una coyuntura de pesadilla y de consternación, esa que consiste en que hay muchas personas que buscan y es muy poco lo que hallan. Mezcla de artista y científico, el músico de la sombra de Orión es igualmente un tipo de Antígona, que al captar bajo los escombros las huellas sonoras de los desaparecidos, efectúa un acto de exhumación. Este tipo de exhumación aparece para que más tarde sea posible la inhumación. Sabemos que tanto la una como la otra son ceremonias fúnebres, y también sabemos que lo que necesitan las sociedades fisuradas por la violencia, injuriadas por los grupos armados, es celebrar estas ceremonias. ¿Por qué? Porque en la larga historia de la humanidad, desde las antiguas guerras paleolíticas hasta las de ahora, los rituales fúnebres son inevitablemente actos de sanación. En medio de la atmósfera desmoralizante que pinta la sombra de Orión, el único que encuentra algo es este músico. Empero habría que recordar que se trata de un encuentro sonoro y por lo tanto de índole evanescente. Porque ¿cómo asir el rastro de un desaparecido? ¿Hasta dónde podríamos afirmar que en estos parajes de la barbarie humana un fragmento de sonido sin sentido es como
un hueso de un ser humano. En ese sentido, la sombra de Orión es un vástago de Hamlet. Va en pos de la verdad, apoyándose en fantasmas y en el arte para tratar de encontrarla. Finalmente, hay una forma de entender la verdad. Esta debe ser en principio un trasunto de la confianza y la seguridad. Ha de levantarse, mejor dicho, como un reflejo fiel de Dios, fuente de toda verdad. Verdad que por lo demás se transmite a los humanos a través del lenguaje. La cábala de los hebreos reconoce, así lo explica George Steiner, que todas las lenguas son un misterio y están relacionadas con la palabra divina, pero es el hebreo la que tiene el privilegio de esa comunicación directa con Dios. Tanto es así que según la cábala, cuando Dios creó al hombre, inscribió en su frente la palabra verdad. Si nos apoyamos en estas consideraciones, nos daremos cuenta de que la verdad de la violencia en Colombia, las formas como ella ha sido entendida y manejada, está muy distante de esa necesaria confianza y seguridad pretendida por quienes creen en Dios. Y es en esta ausencia de la confianza y de la seguridad donde podríamos auscultar lo que nos define como país y como sociedad. Una sociedad descreída, insegura, sitiada por la desconfianza, agresiva, violenta. Ahora bien, quisiera también basarme en los griegos. Para ellos la verdad es el descubrimiento de lo que la cosa es. Descubrir la verdad y no seguir empantanados en la mentira de lo que pasó en los últimos años de nuestra violencia resulta siendo entonces un acto esencial. Y para verle su rostro, considero, hay que atreverse a escuchar. Esto es lo que estamos haciendo muchos en mi país. Pensemos, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, cuya pretensión no es condenar, sino escuchar para dar un testimonio del cual pueda emerger la verdad en toda su amplitud desgarradora. Y están quienes hacen cine, los que escriben, quienes esculpen y pintan y danzan. Ese derecho a la verdad y no la imposición de la mentira es pues una urgencia de nuestros días. Ya no podemos seguir postergando algo que no pudieron hacer nuestros padres y abuelos, vilipendiados igualmente por la violencia de una Colombia mal imaginada y sobre todo mal trazada. Pero escuchar esa verdad dolorosa, abigarrada y extrema no es ni será fácil. Al contrario, perturbará el ánimo, provocará el desbarre y la repugnancia, como sucede en Hamlet a lo largo del drama. El precio es altísimo y seremos despojados por momentos de la ilusión y la confianza, no solo en nosotros mismos, sino en el hombre y en los dioses. Pero no hay otro modo de hacerlo para que así nos procuremos una esperanza. Y habrá, sin duda, perdón, porque las colectividades humanas necesitan perdonarse para poder seguir en esa suerte de construcción simbólica que denominamos tiempo. Pero no puede haber olvido, porque al recordar brota la alternativa de que nuestros pasos vayan hacia un porvenir quizás más luminoso y dejemos atrás el pasado de pantano que nos ha forjado. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Afortunadamente tenemos tiempo para preguntas, intereses, etcétera, que el público quiera hacer. Un espacio siempre productivo de intercambio y de comunicación. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Pablo? ¿Tiene algún interés? Perdón, Moni, qué pena que no les expliqué un poco las fotografías, pero bueno, sí podemos hacer un recuento rápido de las fotos para que después… Importante. Bueno, esa… 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 Bueno, esa…
Bueno, ahí estoy yo haciendo el trabajo de campo y estoy señalando la escombrera, que es esa cosa ya de tierra como destapada, como esa herida que hay allá al fondo. Ahí están los barrios populares de la Comuna 13 de Medellín. Esa escombrera está integrada por una serie de depósitos de escombros industriales de construcción y también por unas areneras de donde se saca, digamos, materiales para la construcción. O sea que la escombrera, que es donde hay supuestamente, o donde están estos centenares y miles de desaparecidos, es un lugar al mismo tiempo donde se bota la basura y de donde sale el material para construir viviendas. Bueno, esa es la Comuna 13, es una comuna conformada más o menos por 25 barrios, todos de origen, digamos, de índole popular, y allá al fondo está pues la parte de Medellín. Esa es otra vista de algunos barrios de la Comuna 13. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes de la Operación Orión, algunas fotografías. Estos son grupos paramilitares que se ponen muchas veces uniformes de los militares estatales. En realidad trabajan conjuntamente o trabajaron conjuntamente durante esta operación. Estos son fotografías de desaparecidos de la Comuna 13. Como ustedes ven, hay niños, mujeres, hombres. Todos estos seres humanos son en realidad personas inocentes, gente que estaba en esa confrontación militar. Muchos de ellos fueron desaparecidos porque eran hermanos, familiares, amigos, porque le daban café a los milicianos, bueno, por cualquier cosa de estas fueron desaparecidos. Bueno, ahí están algunas escenas de la Operación Orión, de la gente. Ustedes ven, son civiles llevando a civiles heridos por el cruce de balas. Estas son fotografías. Es una fotografía muy diciente porque esa camándula que hay ahí representa como uno de los asideros, digamos, psicológicos, mentales, de una buena parte de la población colombiana que se aferran fundamentalmente a sus creencias religiosas para soportar la pesadilla de la desaparición forzada. Otra imagen de la violencia. Una de las tantas fosas comunes. Sí, esto es un lugar donde mataron a alguien. Estos son los militares, los generales que comandaron la Operación Orión celebrando el triunfo. El que está en la mitad es el general Montoya, que está hoy vinculado con los falsos positivos. Está súper empantanado con esos procesos. Él dice que no es culpable, pero durante su comandancia de las Fuerzas Armadas de Colombia hubo la cantidad, imagínense, de 6.402 falsos positivos, que fueron chicos, muchachos de origen popular, que eran secuestrados, asesinados y después puestos como si fuesen guerrilleros en combate. Ese señor Montoya es uno de los, es quizás el responsable militar, porque eran los soldados militares los soldados del ejército que hicieron estos asesinatos, y muchos de ellos fueron ascendidos o les dieron dinero o les daban días de vacaciones. Es decir, hacían los falsos positivos para demostrar que la guerra contra la guerrilla estaba dando resultados, ¿no? Bueno, imágenes de las... Sí, yo hablé con muchas de estas mujeres que forman un colectivo que se llama Mujeres Caminando por la Verdad, que finalmente el trabajo de ellas, más o menos como las mujeres, las Madres de Mayo de aquí, de Argentina, ellas fueron las que lograron llamar la atención de los medios de comunicación en principio y después de las autoridades del Estado sobre la presencia de la escombrera, ¿sí?
bueno, imágenes de la comuna. Sacaban trapos blancos, como para tratar de que no dispararan sobre ellos, ¿no? De que eran territorios de paz, digámoslo así. Durante esas operaciones. Bueno, esa es una foto que muestra muy bien lo que somos nosotros frente a este asunto de las fosas comunes. Esto es en la escombrera, ahí están como los terrenos delimitados para que se hagan unas excavaciones que todavía no logran hacerse como debería hacerse. Son excavaciones que cuestan mucho dinero, que demoran mucho tiempo, que podrían generar problemas en esos barrios porque están en zona montañosa. Hay que tener mucho cuidado con las excavaciones para que no se produzcan deslizamientos. Ese es el depósito de escombros, uno de los depósitos de escombros de la escombrera. Aquí está la escombrera en la parte de las areneras. El problema es que la escombrera, o donde sucede la escombrera, desde hace más de 20 años los trabajos siguen realizándose, siguen depositándose escombros y sigue sacándose arena. No ha habido ninguna ley posible para detener esos trabajos. Sí, las banderas de la paz. Ahí está la escombrera al fondo, ahí se puede ver un poco mejor. Ahí está parte de la escombrera con las fotos, pues, de los desaparecidos que probablemente hay allí. Ahí está el colectivo de mujeres caminando por la verdad. Ella es una de las integrantes también. Bueno, y ahí está el día en que ganó Orión, ¿no? Pusieron una bandera de Colombia para decir que ganó la institucionalidad. Bueno, impresionante. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver o alguna inquietud? Bueno, Mónica. Gracias. Estoy muy impresionada porque además hablaste de 100.000 desaparecidos. Y es un número que, bueno, claro, nos triplica a nuestros desaparecidos, ¿no? Y uno no puede pensar la dimensión. Yo justo vi una serie en Netflix que trata un episodio en Colombia de un chico que lo mataron, el Negro Colmenares, que seguramente sabrás, creo que es en Bogotá. Es ficcionalizada, pero sobre un hecho real. Ese chico lo matan o se accidenta y está toda la cuestión dirimida ahí entre el accidente o el asesinato. Y el gran punto de la serie, por eso me hizo acordar muchísimo, es la verdad en relación con la justicia. Entonces, lo que yo te quería preguntar es justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia en Colombia? ¿Cuáles son los estamentos, las instituciones? Con Laura hablábamos recién, ¿no? ¿Qué pasa con la antropología forense? Si ha podido entrar al país. Bueno, esa sería la pregunta, claro. Sí, bueno, la justicia en Colombia, desde los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, con el gobierno de Santos, que es el pasado gobierno, a partir de esos acuerdos se hizo una dependencia que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, se llama JEP, esa es la sigla, JEP. La JEP lo que está haciendo ahora es escuchar los testimonios de los victimarios, particularmente perteneciente al ejército y la policía, y por supuesto de las FARC.
para reducirles penas. Si ellos confiesan los crímenes que hicieron, entonces las penas son ostensiblemente reducidas. Hace como unas 3 semanas hubo un grupo de 10 militares que decidieron confesar sus crímenes como generales, como coroneles, como tenientes, como sargentos, como cabos, durante este periodo de los falsos positivos. Y eso lo vimos porque fueron públicas esas sesiones, no como aquí sucedió durante la dictadura, durante los juicios que eran en privado, no se podían escuchar bien. Aquí fueron públicos, lo escuchamos las confesiones de esos militares y son verdaderamente demoledoras, ¿no? O sea, es una cosa, piden perdón, dicen o demuestran que el ejército colombiano está verdaderamente podrido. Pero bueno, cuando salieron a confesar, salieron otras voces diciendo que el ejército colombiano solamente tenía algunas manzanas podridas y que no era la institución, que la institución era honorable, etcétera, etcétera. Entonces la justicia sí está haciendo cosas, hay mucha gente que está buscando a los desaparecidos, hay instituciones del Estado que buscan a los desaparecidos, sin duda alguna, y que utilizan la antropología forense, no faltaba más. Pero también hay que señalar que la justicia colombiana desde hace años, y particularmente desde que está este gobierno asociado a la política de seguridad democrática, es una justicia cooptada por el gobierno. Entonces es justicia, fiscalía, procuraduría que están cooptadas por el gobierno, de tal modo que es una justicia que no obra, o una buena parte de la justicia que no obra, que está maniatada. Una de esas pruebas es lo que ha pasado con el general Montoya, que no ha sido todavía procesado, que no ha sido todavía juzgado. Pero si se arrepiente, lo perdonan y... Lo que pasa es que él no quiere reconocer que él es el gran responsable de lo que sucedió con los falsos positivos. Dice que eso lo hicieron a espaldas suya, que él reaccionó, que él obró, pero eso es mentira, eso es mentira. La prueba es, entre otras cosas, la Operación Orión, que él no ha sido condenado por la Operación Orión, nadie ha sido condenado por la Operación Orión, nadie, absolutamente nadie, ni el presidente que la ordenó, ni el alcalde el alcalde de Medellín, quiero decir, que la hizo, ni los generales de la policía y el ejército que la comandaron. Solamente ha habido un militar, que es el general de la policía, que fue sancionado, pero no encarcelado. Sancionado es que fue despedido de la policía, ¿no? Pero no ha sido condenado verdaderamente. Entonces es una justicia que no actúa. Claro, la pregunta es, si destapamos todo ese montón de cosas terribles que pasaron en Colombia y sabemos la verdad en toda su dimensión, ¿cómo van a ser los castigos? ¿Se podrán castigar a los presidentes? Bueno, en Perú lo hacen, ¿no? En Perú meten a la cárcel a los presidentes. Aquí no. Aquí en Argentina no, ¿o sí? Videla murió en la cárcel. Bueno. Sí, miembros de la Junta Militar. ¿Quién sabe si en Colombia tengamos la posibilidad? Ahí se habla de un perdón social, de una posibilidad. Está lo que les hablo de la JEP, que escucha testimonios de confesión y reducen penas. A esa JEP quiere meterse todo el mundo, por supuesto, no faltaba más. Hasta los narcos quieren meterse ahí. Pero esa jurisdicción especial para la paz tiene que ser muy seria en saber a quién le reciben un testimonio. Inicialmente es a los estamentos del Estado, los militares, y a las guerrillas de las FARC, porque el acuerdo se firmó entre ellos, pero ahí quieren entrar los paramilitares, los narcos, las bandas delincuenciales, todo el mundo quiere entrar ahí y ganarse la reducción de los años de condena. Es un quilombo, para emplear una palabra que ustedes entienden muy bien. En relación con esto,
pensaba cuando leías esto y además recordaba la novela. Ayer participé de una exposición de Patricia Rato, una exposición que estuvo muy bien. Ella escribió una novela Trasfondo y es el caso Malvinas. Y se me ocurrió una pregunta que no se la hice a Patricia, pero me rondó en la cabeza y me ronda ahora y me rondó cuando lo leí. ¿La sociedad colombiana está preparada? No hablo de la Comuna 13, hablo del resto, digamos. ¿Está preparada, dispuesta a aceptar esta excavación, esta cuestión, a descorrer, desocultar todo el tema de la escombrera? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, no sé hasta qué punto seamos capaces de presenciar eso y no desbaratarnos. Quizás vaya a suceder eso, en el sentido en que nos vamos a derrumbar anímicamente, qué sé yo, pero a mí me parece que sí hay grandes sectores que están preparados para eso. Es más, estas mujeres que vimos allí, muchas de ellas lo que están pidiendo es que les pidan perdón. Exigen que los grandes responsables les pidan perdón para ellas estar. Por supuesto, están pidiendo también los cuerpos de los desaparecidos, pero esos cuerpos, quién sabe si se encuentren. Yo he insistido mucho, inclusive he estado tratando de hablar con funcionarios de la alcaldía de Medellín, para que se haga en Medellín, ahí en la escombrera, un gran memorial de la desaparición forzada. Y he hablado con estas mujeres y ellas no aceptan ese memorial, al menos por ahora. Ellas tienen la esperanza de que van a aparecer esos cadáveres en el fondo de la escombrera, pero es tan difícil excavar ahí, es tan costoso, tan demorado, tan peligroso. Es gente humilde. Si ahí estuviese el hijo de Uribe, por ejemplo, sí, sin duda excavarían inmediatamente, pero hay gente humilde, gente sin ninguna importancia para las formas de pensar de estos grandes políticos y estos grandes empresarios. Es un problema de ética que lo planteamos los profesores, los escritores, los artistas. Yo he tratado de hacer eso, pero nadie me para bolas, como decimos, ¿no? Pero he hablado, les he dicho, hagan un memorial ahí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No sé, a mí me parece que leyendo El elogio del olvido, que es un libro de este señor, el hijo de Susan Sontag, que se me va el nombre ahora, él dice en ese libro, rastreando casos de Ruanda, de Sudáfrica, de la guerra de los países de los Balcanes, que hay sociedades que no pueden enfrentar la verdad, que es mejor el olvido, sobre todo para no producir una fractura en el tejido social. Yo creo que en Colombia es fundamental, claro, en Ruanda es difícil porque hubo 1 millón de muertos, y ese 1 millón de muertos, ahí estuvo involucrado todo Ruanda. Quizás ahí es muy complicado, pero en Colombia se trata de desanudar esas zonas tan complicadas, de darle una especie de consuelo a toda esa población que ha sido golpeada. Pero yo creo que sí estamos preparados para eso y que debemos hacerlo. Esa es mi opinión, y por eso escribí La sombra de Orión, entre otras cosas, si no jamás la hubiera escrito. Y bueno, la pregunta que también surge inmediatamente después de la exposición es: ¿cuál ha sido la respuesta de la Comuna 13 al enterarse de este trabajo, de la publicación de esta novela? ¿Has estado allí? Sí, yo he hecho varias presentaciones allí, he ido a hablar con estudiantes de bachillerato, estuve presentando el libro en el cementerio. Es la presentación más sui generis que yo he hecho de un libro en un cementerio, en el cementerio de la Comuna 13.
Ahí estuvieron muchas asociaciones, muchos grupos culturales. Es una zona con mucha resistencia, donde hay muchas organizaciones culturales, de derechos humanos, ONGs, y yo creo que todo ese sector recibió bien la novela. Ahora, el problema, la gran paradoja que hay en esos sectores populares de Medellín es la siguiente, que no hay que desconocerlo. Como fueron durante casi 10 años golpeados por la violencia de las milicias, ellos agradecen, una buena parte de la población, la Operación Orión. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque hay una falta de concientización de la manera en que se hizo la operación, ¿sí? O sea, ellos, después de la operación, lograron más o menos vivir en paz. La paz que después vino la desaparición forzada. Cesaron los enfrentamientos entre milicianos y ejército y paramilitares, pero incrementaron la desaparición forzada. ¿Y cómo desaparecían a la gente? Entraban a la casa por la persona y la sacaban, no le disparaban, las apuñaleaban y las tiraban a la escombrera. Entonces hubo una tranquilidad en el sentido de que cesaron las víctimas de la violencia por enfrentamientos armados, pero subió a unos niveles tremendos la desaparición. Pero miren, decirle a un empresario de Medellín, decirle a uno de esos políticos tradicionales de Medellín que la ciudad está llena de desaparecidos es como hablarles en chino. Ellos dicen que eso es una invención, que es una mentira. Es una cosa muy tremenda. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, que es esta instancia que también se produjo o nació en el marco de los acuerdos de paz, es una comisión que tiene un carácter simplemente de escuchar a los diferentes participantes de la violencia colombiana en los últimos 50 años y elaborar un testimonio de esas voces, pero no para castigarlos, sino para que la gente sepa qué pasó. Han ido a hablar con militares, con policías, con milicianos, con guerrilleros, con paramilitares igualmente, y el sector que se ha negado a hablar con la Comisión de la Verdad son los empresarios, que están untados de violencia, porque ellos fueron los que se aliaron con el paramilitarismo y el narcotráfico para vencer la presencia de la guerrilla. Ese es el problema que hubo en Colombia, que se venció este proyecto revolucionario de extrema derecha, claramente lumpenizado, asociado a su vez con el narcotráfico. Es decir, para que ustedes vean la complejidad del asunto, el Estado colombiano, asociado con los empresarios y con los grupos narcoparamilitares, enfrentan las guerrillas que también son narcotraficantes. Entonces, los empresarios son gente honorable, ¿no? Y no quieren decirlas, no quieren reconocer que ellos pagaron, que ellos financiaron grupos de autodefensa para defender la institucionalidad de los grupos guerrilleros. Pero es una institucionalidad que se vio atravesada a su vez por estos grupos narcoparamilitares. Entonces es muy difícil, es una cosa el narcotráfico es algo que verdaderamente es la pesadilla para Colombia. Pero ¿cómo desbaratar el narcotráfico? Eso es un problema internacional, eso es un problema colombiano, eso es un problema del mundo, es un problema de los que consumen droga y la compran. Si no consumiera, creo que no se produciría droga, ¿o sí? ¿Por dónde hay que cortar la bestia? ¿Por el cuello o por la cabeza o por la cola? Bueno, por todo lado, lo diríamos de algún modo. Bueno, estamos en un límite de tiempo, tenemos asignado hasta ahora, 1 hora justo. Si no hay alguna pregunta, cerramos el espacio de Pablo. No veo. ¿No? No, bueno, gracias entonces. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
Ah, sí, no. Lo que quiero es lo siguiente. Quiero dar la palabra a Cristina y a Rosalía, o a Rosalía y Cristina, así, dado que este fue el cierre de conferencia, pero me parece muy importante que las personas que estuvieron detrás de todo esto, digitando todo, ahora se dirijan a ustedes en relación con el futuro. No, nada, gracias Mónica. Ah, viniste, ¿ves? Bueno, todos los errores son míos y todos los aciertos son de Cristina Fernández. Eso es así. Les agradecemos a todos, sobre todo este final. Gracias Pablo, gracias Mónica y también a todos, veo toda la latinoamericanidad acá presente, también a los de Argentina y de Española. Y nada, estamos contentas porque lo logramos sortear, todos lo logramos sortear, terminó el CELEIS más largo de la historia. Así que nos esperamos, pues qué sé yo, seguramente en 2-3 años vamos a volver a encontrarnos en el laberinto del 13 de julio. En el octavo CELEIS. En el octavo CELEIS. ¿Sí? Bueno, gracias a todos y un aplauso para todos.